Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla su servidor, el profesor Javier Tobar, de la Fundación Central de las Escrituras. Una fundación sin fines de lucro dedicados a llevar a cabo nuestro objetivo, que es construir una fe duradera en Jesucristo al iluminar el Libro de Mormón y otras escrituras de la restauración, haciéndolos más accesibles, defendibles y comprensibles para las personas de todo el mundo. Hoy vamos a ver dentro del tema escenario mesoamericano del Libro de Mormón, la parte 5, que va de 1 Nefi, del capítulo 16 al 22. Y analizando el 1 Nefi 16, tenemos en el versículo 2 que dice: y sucedió que les dije que yo sabía que había hablado palabras duras contra los inicuos, según la verdad, y a los justos he justificado y testificado que ellos habrían de ser enaltecidos en el postrer día. Neal A. Maxwell dijo: Dios no solo existe en las expresiones más leves de su presencia, sino también en aquellas expresiones aparentemente duras. Por ejemplo, cuando la verdad hiere hasta el centro, esto puede indicar que la cirugía espiritual está en marcha, dolorosamente sacando el orgullo del alma. Fíjense lo que dice más adelante: hay bondad en este dolor como verdad. El láser del Señor atraviesa a todos, salvo a los corazones más duros, por lo que la luz sanadora del Evangelio entra. Las incrustaciones exteriores del mal nos pueden hacer tan insensibles que solo el recorte al centro tiene alguna esperanza de traer la respuesta deseada. Sí, queridos hermanos, la mayoría de nosotros no nos gusta que se nos corte al centro, y cuando las normas del Evangelio nos cortan, duele. La tendencia es lidar con el dolor por el rechazo de cirugía adicional. Ahora, ¿qué dice en 1 Nefi 6:6? Leo la escritura donde dice: ahora bien, todas esas cosas se dijeron y se hicieron mientras mi padre vivía en una tienda en el valle al que dio el nombre de Lemuel. Aquí Nefi constantemente se refiere a la tienda de su padre como el centro del universo. Así que con el anuncio de que su padre vivía en una tienda, Nefi da aviso de que se ha asumido la forma de vida del desierto, ya que forzosamente se debe viajar. Cualquier oriental puede apreciar el significado y la importancia de la declaración, que nos parece casi trivial. Si Nefi parece pensar en la tienda de su padre como el centro de todo, simplemente está expresando el punto de vista de cualquier beduino normal. Ahora, en 1 Nefi 16:7 hay unas palabras que dice: tomaron de las hijas de Ismael como esposas. Bueno, y es que los matrimonios en el valle de Lemuel, Ismael y su familia bajaron de Jerusalén con Nefi y sus hermanos según la orden divina, porque el matrimonio, con el proceso de levantar una posteridad para el Señor, fue ordenado a ellos como un deber sagrado. Ismael tenía 5 hijas y 2 hijos, y durante el viaje de Jerusalén hasta el valle de Lemuel, Lamán y Lemuel se opusieron a Nefi, incluso lo ataron y planearon su muerte. 2 de las hijas de Ismael se pusieron del lado de Lamán y sus partidarios. Una de sus hijas de Ismael se levantó valientemente por Nefi y suplicó tan sinceramente por la causa justa que fue puesto en libertad. Por lo tanto, una línea divisoria se señaló. Con toda probabilidad, las 2 chicas que se habían aliado con Lamán y Lemuel se convirtieron en sus esposas, mientras que la joven valiente, probablemente la más joven de ellos, se unió a su héroe en la sagrada relación contemplada. Todavía quedan 2 mujeres. Zoram, el siervo de Lamán, se casó con la hija mayor y Sam, presumiblemente, con la joven restante. Tenemos en 1 Nefi 16:10 que Leí vio en el suelo una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada.
El término leona no se utiliza hasta Alma 37-38, donde se dice: nuestros padres la llamaron leona. Esta leona fue una intervención sorprendente por el Señor. Es raro que el Señor cree una, sobre todo un objeto inanimado fabricado para el uso del hombre. Por lo general, el Señor muestra el patrón de cómo se deben hacer las cosas, pero Él no las hace. Considere el arca, las herramientas y el barco que Nefi construyó, patrones del templo, el arco de la alianza. El Señor no hizo ninguna de estas cosas. Él ordenó que se hicieran y luego mostró el patrón. A este respecto, la leona sienta un precedente inusual. ¿Qué enseñanza tenemos en 1 Nefi 16-18? Donde dice, Nefi dice: rompí mi arco que era de acero fino. Aquí está el escenario clásico. La vida es dura, estás en medio de una prueba difícil, entonces sucede algo terrible. La única solución a su problema, la cosa en la que más confías, falla. Ahora está completamente en la miseria. El Señor parece haberle dejado en una situación en la que no hay salida. Aquí es donde comienza la verdadera prueba de fe. Usted no cree que el Señor permitiría que algo tan terrible, porque usted ya tiene muchas dificultades. Estos pensamientos vienen a la mente. Tal vez Él no me quiere, o tal vez ni siquiera le presta atención a mi problema. O tal vez piense usted: ¿qué se supone que debo hacer ahora? Este es el tiempo para murmurar. Sin embargo, el Señor nos pondrá a todos de rodillas en algún momento. Él nos empujará a nuestro límite para ver hasta qué punto vamos a ir y seguir siendo fieles. Se le permitió a Lucifer todo excepto destruir a Job, pero Job fue notablemente fuerte. No quiso culpar al Señor. Entonces le dijo a su esposa: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él dijo: has hablado como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Esto está en Job 2, del 9 al 10. Job entendió que el Señor lo estaba probando y quería seguir siendo fiel. Por otro lado, tenemos algo en 1 Nefi 16:34, donde menciona que Ismael fue enterrado en un lugar llamado Nahom. Esto es algo muy interesante, queridos hermanos, porque es el primer sitio arqueológico encontrado de todo lo que se dice en el libro de Mormón. Es una evidencia maravillosa. Bueno, pues un arqueólogo llamado Ross T. Christensen notó que el nombre Nehem, o que significa Nahom, en el mapa de 1763, en la esquina sudeste de la península arábiga, que hoy en día es Yemen, ahí encontró que estaba el nombre escrito Nehem. En una nota publicada en la revista Ensign de agosto de 1978 de nuestra iglesia, Christensen señaló que Nehem está solamente un poco al sur de la ruta trazada por Hilton, quienes habían trazado la ruta de Lehi un par de años antes. Esto guió a que mi amigo Ward Ashton, un investigador independiente que pertenece también a Central de las Escrituras, realizara una serie de visitas a Yemen para hacer investigación adicional a los orígenes del lugar llamado Nahom o Nehem, en Arabia Meridional. Y Ashton encontró que había un lugar en toda Arabia conocido como Nehem y fue capaz de rastrearlo a través de mapas y referencias históricas desde la época de Cristo y encontró el lugar. Esto fue una super noticia, que el hermano Ward Ashton encontrara un templo de la época del 600 a.C. con la palabra Nahom. Esto fue fenomenal. En 1 Nefi 17:41 tenemos otra cosa. ¿Qué es una serpiente ardiente voladora a la cual se refiere en este versículo? Pues bien, hermanos, una serpiente ardiente voladora es una serpiente venenosa.
Ardiente se refiere a que es venenosa y voladora probablemente se refiere a su movimiento sorpresivo en un intento por morder. El libro de Mormón, como en muchos otros casos, nos enseña tanto sobre esta historia de la Biblia como lo hace la Biblia. Números afirma que después de que el pueblo había murmurado nuevamente, el Señor envió serpientes que les mordían. Entonces Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba la serpiente de bronce, vivía. Está en Números 21, del 8 al 9. Juan hace una breve mención de que la serpiente levantada por Moisés representaba al Mesías siendo levantado en la cruz. Juan 3:14. Almas, quien nos enseña que hubo muchos que perecieron simplemente porque no creyeron que los sanaría. Las imágenes de Cristo como una serpiente continuaron mucho después de la muerte de los nefitas. Una de las formas que el dios Quetzalcóatl se representa es como una serpiente emplumada. Ahora, el extraño hecho es que la serpiente alada o la serpiente emplumada juega un papel importante también en los conceptos religiosos de los indios de América y en sus tradiciones. Entre los antiguos mexicas, una de las divinidades era conocido como el emplumado o serpiente emplumada. Quetzalcóatl, cuyo nombre corresponde a la serpiente voladora de los hebreos, Quetzalcóatl entre los mexicas era lo que la serpiente de bronce fue para los hebreos, la representación de la sanidad, del poder dador de la vida. En 1 Nefi 17:45 hacemos un breve análisis donde dice la palabra: os ha hablado con una voz apacible y delicada. Bien, la voz apacible y delicada es apenas audible para el alma receptiva. Cuando el Señor se comunica de esta manera, la voz apacible penetra en cada fibra del ser de la persona. Esto lo enseña en 3 Nefi cuando los sobrevivientes de las destrucciones que acompañaron la crucifixión de Cristo se reunieron en el templo. Se oyó una voz, y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. En una carta a William Phillips, el profeta José Smith dijo: sí, así dice la voz suave y apacible que a través de todas las cosas susurra y penetra, y a menudo hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta. Otro análisis en 1 Nefi 18:6 dice un versículo que llama la atención. Mejor dicho, unas palabras del versículo donde dice: todos entramos en el barco con nuestras mujeres y nuestros hijos. Pues bien, el grupo probablemente había crecido considerablemente en los 8 años desde que salieron de Jerusalén. Ismael murió en el camino, pero Ismael tenía 2 hijos casados y 5 hijas que se casaron con los hijos de Leí y Zoram. Los 7 de estas familias jóvenes habrían estado en plena edad de procrear. Incluso Saría y Leí tuvieron 2 hijos más, Jacob y José, en el camino. Curiosamente, Nefi no habla de sus propios hijos, puede que no haya tenido ningún hijo. Esta afirmación se basa en el hecho de que cuando entrega las planchas se le dio a su hermano Jacob. También, cuando estaba a punto de morir, nombró un nombre para ser rey. No hay discusión de que cualquiera de los hijos de Nefi siquiera fueran considerados para el puesto. Por eso pensamos que no tuvo varones. Otro análisis breve en 1 Nefi 18:25 habla acerca de que había caballos en el continente americano antes de que Colón y otros exploradores los llevaron. Pues sí, José Smith escribió el libro de Mormón en lugar de traducirlo.
Pero sería muy tonto incluir referencias a caballos en el continente americano en el Libro de Mormón, si es que lo hubiera escrito. Así que en 1830 casi todos los historiadores y eruditos estaban convencidos de que no había caballos en el continente americano antes de la llegada de Colón. Después de que el Libro de Mormón fue publicado, sin embargo, se hicieron descubrimientos arqueológicos que indican claramente que había caballos, estaban en las Américas antes de la llegada de Colón. En los depósitos de asfalto del rancho La Brea, al sur de California, hay numerosos restos fósiles de caballos encontrados antes del Libro de Mormón. A pesar de que estos descubrimientos no prueban en absoluto que había caballos en las Américas, prueban que había caballos antes de la llegada de Colón. Y personalmente he estado en uno de los descubrimientos que pocos conocen, donde se encontró huesos de caballo de la época prehispánica en México, y lo tengo ahí escrito en mi blog llamado Arqueología del Libro de Mormón. Pueden ustedes visitarlo. Repito, el blog se llama Arqueología del Libro de Mormón. Bueno, ¿qué dice 1 Nefi 19:1? Bueno, ahí hay una frase que se destaca que dice: hice unas planchas de metal. Pues la experiencia de Nefi en la fabricación de herramientas para construir un barco le ayudó a aprender a trabajar con metales en bruto. No mucho tiempo después de llegar a la tierra prometida, utiliza esta habilidad para hacer las planchas mayores de Nefi. Este versículo deja claro que Nefi no comenzó a grabar su historia hasta después de llegar a la tierra prometida. La primera cosa que hizo fue hacer las planchas mayores de Nefi. Estas contenían más de la historia secular del pueblo, incluyendo la historia de mi padre, la genealogía de sus padres y la mayor parte de todo cuanto hicimos en el desierto, las guerras y contiendas y destrucciones de mi pueblo, dijo Nefi. No empezó a hacer las planchas menores hasta unos 20 años después. Eso lo dice 2 Nefi 5, 28 al 30. Por lo tanto, primer y segundo Nefi, que vienen en las planchas menores, no fueron escritos como un diario, sino como una historia retrospectiva, escrita 30 años después de que Lehi salió de Jerusalén, incluyendo solo aquellos detalles que son pertinentes a la historia y a la doctrina. Nefi explica que en el momento en que hizo las planchas mayores, no sabía que el Señor lo mandaría a escribir otro registro. Las planchas menores, yo no sabía, dijo Nefi, en la ocasión en que hice que el Señor me mandaría hacer estas planchas. ¿Qué tenemos en 1 Nefi 19:10? Donde menciona: el Dios de Abraham y de Isaac y el Dios de Jacob se entrega a sí mismo para ser levantado. Pues debido, queridos hermanos, a que las cosas que Nefi había visto en la visión enfatiza el punto de que Jesús de Nazaret era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que los judíos estaban crucificando no a otro, sino al Señor y al Dios mismo, el conflicto entre quién era realmente Jesús y cómo se le percibe ocurre a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Los judíos se enojaron cada vez que Jesús se refirió a su padre Moisés o Abraham. Cuando lo hizo, se enojaron. También hizo ilusión a su papel en el ámbito premortal, su filiación divina y su supremacía sobre cualquier profeta del Antiguo Testamento. Por ejemplo, se refirió a Moisés cuando dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Otro hay que os acusa, Moisés, a quien habéis puesto vuestra esperanza, porque si vosotros le creeréis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Otro citado por el mismo Jesucristo fue Abraham, cuando dijo: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi vida y lo vio y se registró.
Le dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Y bueno, también Jesucristo habló del Padre, porque dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio poder para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué tenemos en 1 Nefi 20:10? Bueno, una frase que sacamos ahí que dice: te he escogido en el horno de la aflicción. Al respecto, tenemos que el elder Maxwell otra vez dice: el Señor ha dicho, te he escogido en el horno de la aflicción, porque Él sabe, siendo omnisciente, cómo vamos a hacer frente a la aflicción de antemano, pero nosotros no lo sabemos. Necesitamos, por lo tanto, la refinación que Dios nos da, a pesar de que no solicitamos ni deseamos tal tribulación. Y en 1 Nefi 20:20 dice una frase: salid de Babilonia. Bueno, Babilonia en las Escrituras se utiliza como símbolo de la maldad del mundo. Salir de Babilonia es dejar a los malvados del mundo y comenzar su vida como seguidor de Cristo. Este simbolismo también es importante debido a las muchas escrituras que hablan de la destrucción de Babilonia. Estas tienen un significado dual. Se refieren a la destrucción literal del reino de Babilonia y la destrucción de los impíos en la segunda venida de Cristo. El elder Nix A. Maxwell dijo: incluso si nos decidimos salir de Babilonia, algunos de nosotros hacemos lo posible para mantener una segunda residencia allí, o que viajamos durante los fines de semana. 1 Nefi 21:1. Ahí encontramos unas palabras que dicen: oídme, oh casa de Israel, todos vosotros los que habéis sido separados, oídme, islas del mar. Bueno, cerca del final de 1 Nefi 19, Nefi comentó que el Señor va a recordar sus convenios con la casa de Israel y recordará las islas del mar. Y ya hemos establecido que Nefi considera a su familia una rama de Israel esparcido a una isla del mar. Por lo tanto, Nefi cree apropiadamente que las palabras de Isaías están hablando directamente a él y a su pueblo. De hecho, los nefitas eran una rama de Israel arrancada de acuerdo con la alegoría del olivo, oculta por la mano del Señor en una tierra escogida. Nefi entiende que este versículo se refiere específicamente a la dispersión de Israel. José Smith enseñó respecto a 1 Nefi 21:5 que todo hombre que recibe un llamamiento a ministrar a los habitantes del mundo fue ordenado precisamente para ese propósito en el gran concilio celestial antes de que este mundo fuese. Este es el principio básico que se discute. Los nacidos en la casa de Israel recibieron ese linaje por el principio de preordenación, y así fue con todos los profetas llamados a predicarles. Ciertamente eso aplica a Israel, Isaías, Jesús, José Smith, etc. Hay que incluir a Jeremías, por supuesto. Y bueno, por último tenemos en 1 Nefi 21:16, aquí tengo grabada en las palmas de mis manos. Bueno, es que Isaías debe haber visto la crucifixión del Salvador. Su referencia aquí es lo suficientemente clara para los que tienen incluso una dosis modesta del espíritu de profecía, pero aún no es entendido por muchos. Este es otro ejemplo del gran amor de Cristo por nosotros. Él está tratando de mostrar la casa de Israel lo mucho que los ama, como prueba de que Él no los ha olvidado. Y 1 Nefi 22:12
el último capítulo, otras palabras muy breves, dice, los sacará otra vez de su cautividad, pues esto se entiende en sentido espiritual, ya que los miembros de la casa de Israel, los pueblos originarios de América del Norte y América del Sur, serán sacados del cautiverio espiritual cuando comiencen a entender que son de la casa de Israel y cuando empiecen a creer en lo fuerte de Israel. Israel disperso será liberado del cautiverio de la ignorancia y la servidumbre de falsas formas de culto. Estas es las breves palabras de este día, que es la parte 5 del estudio del libro Mormón, y me despido de ustedes deseándoles un feliz día. Gracias y hasta la próxima.